Ujú. Hola, sí. Hola, Betty. Ah, bueno, no, es que me estaba poniendo la diadema para evitar los ruidos. Y- Profe Doraceli, ¿está en su casa o en la facultad? No, yo estoy en este momento en la casa. Ah, A veces me da temor desde la facultad porque la conexión se se hace cae difícil el internet, sí. y a veces se le cae a uno y lo deja colgado en la brocha. Sí, y yo sí, por, esperemos que no vaya a pasar aquí, si pasa. Ay, no, pues yo por aquí no. eso no quise ir a la facultad tampoco. A mí me da más miedo allá que aquí. No, pues esperemos que no nos pase nada y que todo salga perfecto. Sí, sí, esperemos que sí. Claro. Profe, yo le dije que al principio yo hablo como una abrebocas, ¿cierto? La presentación suya y del profe, y ya usted empieza con ellos, pues, Ah, libre. sí, sí, sí. Ay, lo otro, profe, que es muy importante, yo lo voy a decir, pero si de pronto en algún espaciecito dentro de la tertulia, es bueno recordarle a los asistentes que por favor firmen la asistencia, que mucha gente llega más tarde o simplemente se le olvida. Entonces eso es importante para nosotros tener como los asistentes. Ah, listo, muy bien. Gracias, profe. Cuando ingresan a Zoom, ¿no les genera lista de asistencia que como Sí, uno debe? automática. Sí, pero la gente a veces no la, pues, o no, eso queda automáticamente hecho. La gente no tiene que llenarlo. Sí. Pues yo entiendo que uno cuando ingresa datos, ¿cierto? Aquí está, ¿cómo es que se llama? Claudia. No. Paula, profe, no, en realidad este link se creó totalmente abierto y no genera lista de asistencia. Entonces, ¿cómo es? Ah, no sé, no sabría. No me dijeron cuando creé el enlace que lo creara con Claro, registro. Claudia sabe eso porque para nosotros es muy importante la asistencia. Debemos de tener un registro. Pero de pronto en una próxima se puede hacer porque es más cómodo cuando uno ingresa algunos datos y entonces ya queda registrada la asistencia para no tener que estarse esforzando tanto en solicitar el registro. Insistiéndole a la gente. Sí, sí. Ay, pero qué De falla. pronto Pero en el próximo. podemos tomar una foto a lo último de la pantalla y ahí miramos la asistencia. Mm, Yo estoy pendiente Sí, Parece para que el hacer doctor Luciano ya se conectó. Está desde el iPhone. así. lo estás viendo. Ve, yo no lo veo. Sí, Sí, buenas tardes, por aquí Hola, estoy. doctor, profe, ¿cómo está? Ay, la Buenas profe Laura tardes. también. ¿Cómo está, profe Luciano, profe Un, sa- Laura? un saludo muy especial a Lucía, a la doctora Doraceli, mi paisanita de Carolina, del Príncipe. ujú. Un agradecimiento a la facultad, al doctor José Pablo, decano, por esta generosa invitación. Se debe a la generosidad de ustedes. No, profe, a usted por haber accedido, pues a pesar de la dificultad que tiene en este momento. Le agradecemos mucho, mucho que esté aquí con nosotros. Sí, muchas Esperamos gracias. unos minuticos más, pues faltan todavía 3 minuticos para las 4. El decano todavía no se nos ha unido y esperamos pues que mucha más gente se nos una. Está también la Muy profe bien, Paula Zuluaga por ahí, bueno, ahí van llegando. perfecto. Muchas gracias por la invitación. No, profe, Ujú. sí, Qué bueno, doctor Luciano, que está por acá. sí. Hola, doctora Doraceli. ¿Cómo le va? Tengo un gratísimo recuerdo de las reuniones con usted por ser paisanitos de Carolina Ah, del sí, Príncipe. claro.
¿Sí le gustó esa miel de Carolina? Ave María, es una delicia. Sí. Ujú. Ah, bueno, me alegra mucho, me alegra que podamos conversar y bueno, espero que en otro momento también hablemos un poquito más de la revista. Y paisanos de la calle La Paz, del Ah, llano. sí, Hasta en la misma calle, ¿sí? No, yo no sí. recuerdo. Ella no me ha querido decir cuál fue la calle donde nació. No, en la calle, ah, bueno, sí, Yo nací en la plaza, sí, sí, ya en ense- la calle arriba. enseguida, enseguida de la casa de don Misael Muñoz, que es la única de un piso. La que sigue, ahí nací yo, Ah, vea, al frente sí, del kiosco de ahí de la plaza. sí, claro, claro. Qué bien. Doctor Luciano, en el 2024 se celebran 50 años de la revista, entonces esperamos que usted también nos acompañe. Si no, encantado en lo que yo pueda cooperarles con el mayor gusto. Muchas gracias, qué bueno. Sí. Profe Laura, ¿cómo está? Ay, tiene el apagado el micrófono. Ahora sí. Hola, ¿cómo Profe, están? muy bien, ¿y usted? Muy bien, afortunadamente. Oiga, no veía a Doraceli hace más de un siglo, desde el siglo pasado. No te puedo creer, qué emoción. Imagínese, Doraceli, la vi, yo la estaba confundiendo. Dije, ¿cómo así que Doraceli está aquí? Con canas, que nos conocimos y rubia. Rubia y chiquiticas. La Sí, vida pasa, qué la vida alegría Sí. verte. Qué Lo sonrisa. mismo para mí, qué rico, Doraceli. Sí, Y la sí. felicito por todas las cosas lindas que está haciendo todo. Muy bien. Ay, no, muchas gracias. Te extrañamos mucho. Ay, sí, qué bueno. Yo también las Sí. extraño mucho. Sí, pero Porque uno se va perdiendo en medio de sus cosas. sí, sí, que no has vuelto por la facultad. Sí, hace tiempo que no voy por la facultad. Tal vez la última vez fui, no he ido hace mucho tiempo, pero años. Ya me pierdo. Sí, no, no, es que yo creo que desde que te jubilaste no volviste por allá. Ah, sí, tal vez. Sí, sí. Ah, yo tengo un no buen se ha registro. perdido, No porque yo he creas. conversado mucho con ella. Yo he conversado muchas veces con ella. Ay, Sí, qué bueno. a Vea, Lucía sí. qué bueno, qué bueno. Sí, tenés que ir por allá, que nos tomemos al menos un tinto. Obligatorio. Eso va a ser Sí. obligatorio volver a ver a todas las exalumnas de nosotros. No, y antes de que nos jubilemos, Marta Gaviria se jubila ya este año. No. Sí, sí. ¿Qué es eso? ¿Y cómo están los muchachos, los gemelos? Bien, ya no, esos ya son adultos. Ya Claro. los hijos nuestros son más altos que nosotros y bueno. Ah, no, entonces voy a programar esa visita con Lucía, contigo, con todas las que podamos reunirnos, pero eso sí, hay que llevar fotografías para que nos identifiquemos. A mí Ah, me sí, invitas claro. también. ¡Listo! Llegué a tiempo. Buenas, ¿Qué Patricia. más? Qué Una rico. ¿Cómo foto. estás? ¿Qué El, más? el agapito de Laura Alicia. Ah, bueno. Y qué puro caramelo. Ay, qué rico. No, Patricia, sí tenemos que volver a darnos para darnos un abrazote todas bien rico. Qué bien, qué maravilla. Salí en un acontecimiento triste, pero nos vimos. Sí. ¿Cuál? No, la muerte de Gustavo Cabrera. Profe, ah. Ah, sí. Yo me Y enteré. hoy pues me enteré ahorita que Gilberto Álvarez falleció hoy también. Sí. No sé el motivo, pero él estaba de secretario de salud en Cundinamarca. Doctor Luciano, buenas tardes. Sí. Hola, ¿cómo ¿Qué estás, más? Patricia? Muy bien, un gusto. Qué gusto en verte y en oírte, Patricia. Igualmente. Sí, gracias, Sí. Patricia, muy amable. Te veo como más delgada. ¿Has bajado? Ojalá antes la No, presión te va veo. para arriba, pero bueno, La muchas última vez gracias. en la academia te vi más, la última vez en la academia te vi más atlética.
Ah. Ay, Dios, es que la pandemia lo que no transformó, mejor dicho. Todo lo cambió. Sí, muchas cosas. Bueno, para el doctor Luciano me alegro también mucho de verlo. Casi que la última vez que lo vi fue pues antes de cuando él se jubiló de la universidad, ya hace muchos años. No me Él no digas. se debe acordar de mí, porque yo fui una de sus alumnas. Usted hizo la campaña de vacunación de sarampión, ¿no es cierto, doctor? En Sí, Medellín. sí. Y nos, Hicimos una investigación sí, de una vacuna nueva que estaba produciendo Alemania Oriental. Hicimos exacto. una experiencia en Itagüí, creo que en Envigado, Sí, con el y doctor José Juan López también, con el biólogo. exacto. Y los que Sí. fuimos los estudiantes de enfermería y de medicina. Claro. Y ese trabajo lo publicó el Boletín de la Organización Panamericana de la Salud en marzo de 1974. Imagínense, ya hace muchos Sí. años. Hace, no, pues casi 50 años que lo publicaron. Pero tú tienes menos de 30. Eso es sin sumar, sin sumar. No, eso sumando y todo es muy rico porque la experiencia no se borra y queda. Así es. Así No se es. pierde lo bailado. Exactamente, exactamente. Qué alegría verlos a todos. Claro, profe, le damos una esperita, unos minuticos que se una el profe José Pablo, el decano, para que podamos Perfecto. comenzar. Perfecto. Nos toca esperar al doctor José Listo. Pablo. Claro, es muy importante. Sí. Démosle una esperita, porfa. Yo ya le hablé por acá por el WhatsApp. Vamos a ver si nos contesta. Debe ser que está todo ocupado. Aquí estoy ubicado en la sala de espera de urgencias de la clínica cardiovascular. Y se fueron otra vez para urgencias, profe. Sí, tengo a mi señora aquí en urgencias en este momento. Y aquí me colaboraron para cederme un rinconcito para Qué comunicarme bien, con ustedes. Qué bien, profe. Qué bien. Ay, doctor, ojalá se resuelvan las situaciones, que esos servicios de urgencia son lo menos deseables. Sí, no, Sí. Marina usualmente ha mantenido una bradicardia entre 50 y 60 de frecuencia cardíaca por minuto desde hace 2 o 3 años, y ayer súbitamente empezó a presentar taquicardia de más de 130 contracciones. Entonces tiene como una especie de fibrilación, pero no ventricular sino auricular. Entonces están como estudiando la causa de esto. Ahí le están haciendo una cantidad de chequeos, pero muy buena la atención aquí en la clínica cardiovascular. Excelente. Qué bueno, profe. Nos han Qué atendido bien. muy bien, muy bien. Afortunadamente. Esperemos, doctor Luciano, que se mejore su esposa y usted se siente tranquilo de participar en este momento en la tertulia. Claro que sí, no. Con Lucía habíamos hablado, sabíamos de esta situación y ella me dijo que si yo deseaba podíamos cancelar la reunión. Yo le dije que no. Le consulté a mi esposa y me dijo, no, el mal paso hay que darlo rápido. Y ella está en buenas manos. Y El ella mal está en paso es buenas mejor que lo dé manos. rápido. Buenas tardes, Buenas profe. tardes, Lady. Muy buenas tardes para todos y todas. Qué gusto verlos. Profe Laura Alicia, ¿cuánto hacía que no te veía? Estás tal cual, profe Laura Alicia. ¿Cómo así? Sí, Muchas gracias. señora, Ave María. Qué Pero es que chica. ya han pasado mucho, ya han pasado mucho. Ay, y usted está tal cual, así de sencillo es. Yo no la Muchas veo igual. gracias. Yo no la veo En La el ves, igual. chat ya la ves está. mejor, la ves mejor, ¿cierto, profe? Yo la veo mejor. ¿Cierto que sí? Ave María, me están levantando la moral, pero lo más alto del mundo. Está ruborizada. Les cuento Exacto, que en el chat exacto. ya está el link de asistencia para que vayan firmando la asistencia. Ya está el link de asistencia en el chat. Gracias. Betty, me haces un favor, le pasas el link al decano que me está pidiendo que porfa se lo pase.
al Listo, WhatsApp. ya mismo, ya mismo. Gracias. Ujú. Pero vuélvanlo a enviar, que no lo veo en el chat. Seguro estaba antes de que entráramos y los que Ah, vamos listo. entrando nos va quedando atrás. Entonces, si lo Ujú. puede Sí, volver Beatriz, a enviar. hay que Estarlo enviarlo. enviando Sí, hay que para Listo, que enviarlo yo los que enseguida lo, vamos ingresando lo tengamos. Ya lo enseguida lo vuelvo a enviar. Primero le va a mandar al decano, listo. Listo. Gracias. Ya llegó el profe José Pablo. Ah, listo, ok. Y ya les copio otra vez el chat, el link de asistencia. Claro que sí. Bueno, yo creo que podemos ir comenzando mientras otras personas se nos van uniendo pues a esta tertulia de hoy. Entonces, pues lo primero es agradecerles a todos los asistentes y a nuestros dos invitados, al profe Luciano Vélez y a la profe Dora Celi, pues por haber aceptado esta invitación desde el proyecto pues de Acervos para la Recuperación de la Memoria. Esta es nuestra quinta tertulia. En el día de hoy, pues el invitado más especial es el doctor Luciano Vélez Arroyave. Él es médico de la Universidad de Antioquia, especialista en medicina preventiva y salud pública de la Facultad de Medicina también de la universidad. Tiene pues un recorrido en todo su labor como saludista y médico, muy importante en el tema pues, que vamos a tratar hoy de manera especial, los aportes al control de la tuberculosis en Colombia y a la erradicación de la poliomielitis en el mundo. Él pues viajó, ¿cierto?, por muchos países, obteniendo importantes conocimientos para poder realizar los aportes que hizo al país en su momento y al mundo pues en estos temas. Fue subdirector, además de ser decano, profesor, también fue subdirector de la Escuela de Salud Pública en su momento. Jalonó en Colombia estudios sobre la tuberculosis, para lo cual se preparó en Praga, en Checoslovaquia, patrocinado por la OPS, por la OMS, perdón, en el año 1969. Visitó varios países y fue el director de un curso latinoamericano sobre tuberculosis que se dictó por 7 años continuos entre los años 67 y 74, y que tenía como, bueno, como función el desarrollo pues como de este conocimiento. También estuvo en la India en una práctica supremamente importante para el tema de la erradicación de la polio. Fue jefe de epidemiología también en la Escuela de Salud Pública de Puerto Rico, y bueno, pues como todos sus aportes a la salud pública fueron y han sido muy importantes en nuestro país. Nos acompaña como contertulia también el día de hoy la profesora Dora Celi Hincapié Palacio, que el profe pues ha mencionado varias veces que es su paisana. Su paisana, la profesora Dora Celi es profesora titular de la Facultad de Salud Pública. Paisanita, Lucía. La paisanita, claro, la paisanita. Paisanita. Ajá. Ella es enfermera, magíster y doctora en epidemiología y es la directora de la revista de la Facultad Nacional de Salud Pública, pero además de eso es profesora del seminario taller de epidemiología teórica del grupo de epidemiología de la facultad. Entonces, bueno, pues nos place mucho tenerlos hoy a ellos dos en esta conversación. La idea es, la dinámica de la tertulia es que la profe Dora Celi de alguna manera va a guiar como el conversatorio. Ella tiene algunas preguntas que va a hacerle al profe Luciano, y bueno, vamos a desarrollar pues como la materia en cuestión. Al final esto dura más o menos ese conversatorio una hora larguita, y luego de eso pues habrá como un espacio para preguntas e intervenciones
de los asistentes. Los invitamos a que nos ayuden, porfa, con el llenar el formato de la asistencia, que es muy importante pues para el evento, ¿cierto? Bueno, entonces le doy la palabra a la profe Doraceli, la bienvenida nuevamente y las gracias a todos los asistentes. Buenas tardes, muchas gracias, profesora Lucía. Agradezco la invitación a la participación a estas tertulias, así también al grupo encargado de la organización de este proyecto que están adelantando, de Tertulias para la Memoria, al decano José Pablo Escobar. Doctor Luciano Vélez, es un honor participar con usted en esta tertulia. Muchas gracias por participar. Con mucho gusto, Doraceli. Bueno, yo le propongo, doctor Luciano, que antes de entrar a hablar de este tema sobre la experiencia de tuberculosis y de poliomielitis, tratáramos como ubicarnos un poquito en el contexto de lo que fue su vinculación con la que era en ese entonces la Escuela Nacional de Salud Pública, ¿cierto? Conozco que usted fue el primer residente de salud pública junto con Sixto Espina y que también fue el cuarto decano de la Escuela Nacional de Salud Pública entre 1972 y 1974. ¿Por qué no nos cuenta usted en primer lugar en qué consistía eso de ser residente en salud pública? Sí, y luego hablamos un poquito de la decanatura. Adelante, doctor Luciano. Muchas gracias, doctora Doraceli, mi paisanita de Carolina del Príncipe. Sí. Muchas gracias. Bueno, un agradecimiento muy especial a la Facultad Nacional de Salud Pública, a su decano, al doctor José Pablo, a la doctora Lucía y a todos los participantes, a todas las personas de la facultad. Muchas gracias por esta generosa invitación. Se debe únicamente a la generosidad de ustedes. Bueno, ya respecto a la pregunta de la doctora Doraceli, yo estaba terminando mis estudios de medicina por allá en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, por allá en los años 62, 63, y en esa época podía uno especializarse, entrar a la residencia inmediatamente. No era obligatorio hacer el año rural. ¿Por qué? Porque el país necesitaba especialistas. Entonces daban esa facilidad de que terminaba uno y se podía meter a pediatría, cirugía, ginecología y obstetricia, patología, a cualquiera de las residencias rápidamente. Entonces yo empecé a pensar en qué especializarme, quería especializarme y me gustaba ortopedia, pediatría, pediatría, y de pronto yo creo que bastante influencia en esa época del doctor Abad sobre nosotros. Dije yo, bueno, ¿por qué no hacer una residencia en medicina preventiva? Los compañeros me decían, no, es que en medicina preventiva no hay residencias. Entonces yo fui y hablé con el doctor Abad y le dije, doctor Abad, yo quiero ser un residente, no en pediatría ni en cirugía, quiero hacer una residencia de 3 años aquí en el departamento de medicina preventiva. Entonces me dijo, hombre, Luciano, eso está interesante, déjame que estamos empezando con una escuela de salud pública que estamos empezando aquí precisamente este año, fue el año que yo me gradué de médico. Y déjate a ver si con los profesores nuevos que tenemos diseñamos un plan de 3 años. Y bueno, la facultad me aceptó y me mandó una carta, usted ha sido admitido como residente de medicina preventiva y salud pública en un programa de 3 años en la Facultad de Medicina. La beca que le vamos a dar es una beca de 1.500 pesos mensuales a los que venían a hacer los cursos a la Escuela de Salud Pública, como la doctora Elena, como el doctor Eduardo Cano, como el doctor Antonio Yepes, les daban una beca de 5.000. A mí me asignaban una beca de 1.500 pesos como residente.
Bueno, empezó la residencia y me mandó el doctor Abad a que me sirviera, me cayó por aquí un papel, a que me sirviera de tutor el doctor Guillermo Restrepo Chavarriaga. Entonces él era como el tutor, el profesor de los residentes. El doctor Sisto Espina, perdóname, el doctor Sisto Espina, que supo de ese interés, también se inscribió y fue admitido como admisión a los dos. Bueno, entonces a los dos, el doctor Guillermo Restrepo nos puso como práctica de residencia en el primer año servir de coordinadores de la práctica de una investigación que iban a hacer los médicos que estaban haciendo el curso de posgrado, una investigación en Urabá, como una práctica de campo final, y nos puso a coordinar qué era, viajar a Urabá, hacer mapas de apartado que estaba en esa época en sus comienzos. El apartado tenía 800 viviendas cuando eso, ahora debe tener 10.000 o 20.000 viviendas. Bueno, y un mapa de turbo y las casitas y demás para poder ir aquí a diseñar la muestra. Se iban a estudiar 1.000 familias. Parece que tenemos problemas con el internet del doctor Luciano. Y de apartados con los... Ok. Sí. Doctor Luciano, o sea que ustedes hacían, sí, no, está muy bien. Ustedes hacían actividades, pues tenían actividades teóricas, pero también prácticas, rotaciones, también actividades docentes dentro de la residencia. Tal vez si cancela la imagen. Ha habido... Profe Luciano, no se le está escuchando la voz, se escucha interrumpido. Usted, por favor, le pega una revisadita al computador. Sí, perdóname, doctora Doraceli. Hubo Cerremos nosotros ¿por las qué no cámaras. ¿Por qué no me repites la pregunta? Sí, no, doctor Luciano, usted nos estaba comentando que realizaban prácticas alrededor de investigación. Entonces, que ustedes en esa residencia también, además del componente teórico, también tenían rotaciones en diferentes instituciones. Sí, bueno, tuvimos esa práctica como de 7 meses en la investigación de Urabá. Ya en la semana que se hizo la toma de toda la información, viajaron todos los profesionales, llevamos laboratorio y tabular, ayudar a tabular al doctor Sisto Espina y yo, o sea que fue una práctica muy interesante de una encuesta de morbilidad. Después nos pusieron a hacer el curso de 1 año en esa época de posgrado, pues allí de la Escuela de Salud Pública, rotamos por la Escuela de Salud Pública y después nos mandaron al Instituto Nacional de Salud a rotar por los distintos laboratorios. Yo estuve trabajando, por ejemplo, con el doctor Augusto Gas Galvis, que eso era del Comité Mundial de Expertos en Fiebre Amarilla, con unas autoridades científicas espectaculares allá en Bogotá. Regresamos y nos pusieron a rotar por medicina interna, unas rotaciones sobre enfermedades infecciosas en medicina interna y por la sección de enfermedades infecciosas de pediatría. Finalmente tuve yo una práctica, me mandaron a dirigir el Centro de Salud de Barbosa como práctica de la residencia, el Centro de Salud de Barbosa, que era un centro de prácticas de la Facultad de Medicina y de la Escuela de Salud Pública. Y ahí ya se terminó la residencia de los 3 años. Ah, muy bien, doctor Luciano. Y digamos, saltando a lo que fue la experiencia como decano entre 1972 y 1974, ¿cuál es el recuerdo más grato que usted tiene de esa experiencia de ser decano? Bueno, doctora Doraceli,
ha habido una pequeña polémica sobre si yo fui decano o director. Resulta que a mí me nombraron decano en 1972. Fui decano 72, 73 y 74. Decano porque en diciembre de 1971 el Consejo Superior de la Universidad, por un acuerdo, le dio la categoría de facultad a la Escuela de Salud Pública y al decano un asiento en el Consejo de Decanos de la universidad. Tanto es así que estando yo como decano de la Facultad de Salud Pública, ya como facultad desde diciembre del 71, fui elegido por los decanos de la universidad de Ingeniería, de Educación, de Derecho, por los decanos de la universidad, fui nombrado representante de los decanos ante el Consejo Superior. A mí me tocó, por ejemplo, como miembro del Consejo Superior, nombrar a Luis Carlos Muñoz, decano de Odontología, y después él fue rector de la universidad y viceministro de Salud y secretario de Salud del departamento. Por ejemplo, que yo recuerde cuando fui miembro del Consejo Superior de la universidad. Bueno, creo que te he contestado a algo tu pregunta, doctora Doraceli. Sí, a usted le tocó una época muy dura, digamos, en términos de la protesta estudiantil de la época que tenía que ver con, digamos, el mayo de 1968 y que en 1973 fue muy crítico, pues con alrededor del 8 o 9 de junio con la muerte de Luis Fernando Barrientos, en la conmemoración también de las muertes de otros estudiantes en los años 29, en el 54. Esa época fue muy crítica. ¿Usted qué recomendaría a partir de esa experiencia a profesores, estudiantes, alrededor de cómo establecer ese diálogo alrededor de la protesta estudiantil? Sí, doctora Doraceli, definitivamente una época supremamente difícil. Es que precisamente en 1974, como en agosto o septiembre, se realizó aquí en la Facultad de Salud Pública la reunión de escuelas de salud pública de América Latina. Y el decano de la Escuela de Salud Pública de Puerto Rico, el doctor Nine Kurt, era aterrorizado de ver, venían los estudiantes de allá de la ciudad universitaria a gritar y algunas piedras tiraban a las ventanas de la Facultad de Salud Pública. Y entonces él era aterrorizado de ver cómo, y yo decía, ¿cómo hacen ustedes para ejercer una decanatura, para ser profesores aquí en medio de este revolú, dicen en Puerto Rico, de este sancocho? Inclusive me dijo, Luciano, ahora que termines tu periodo a fines de este año 74, hombre, ¿por qué no te vas a trabajar conmigo allá, que te necesito allá en Puerto Rico? Y me tentó y me fui. Yo terminé en diciembre mi periodo y acepté y me fui para Puerto Rico con mi señora y con los niños que estaban muy pequeños. Era muy difícil. Y doctora Doraceli, pienso que he sido siempre, aunque algunos digan que no, he sido siempre partidario del diálogo entre todos los estamentos de las instituciones o de la sociedad. No soy partidario de la represión, mucho menos de la represión armada con policías. Eso a mí no me gusta. Yo soy del área, de la orilla del diálogo, doctora Doraceli. Sí, y cuando estuvo en Puerto Rico, ¿no le tocó también protesta social estudiantil, que era, digamos, un fenómeno pues mundial alrededor de esa época? No, absoluta paz, todo el mundo dedicado a los aspectos científicos y académicos, las clases en orden, los estudiantes supremamente disciplinados, respetuosos y obedientes en pregrado y a nivel de posgrado, donde también me tocaba dar clases. Excelente, una experiencia muy pacífica, muy agradable.
esa oleada no tuvo repercusiones en Puerto Rico. Ah, qué bueno, doctor. Me llamó mucho la atención, bueno, un reto que usted también enfrentó fue sacar el primer número de la revista que en ese entonces se llamaba Revista Escuela Nacional de Salud Pública, que espero entonces que podamos hablar un poco más en otra ocasión más acerca del tema, ¿cierto? Me Perfecto. llamó mucho la atención en ese primer número que hacen la lista de los programas de formación que ofrecían y hablan de formación en salud pública para médicos, enfermeras, odontólogos, veterinarios. Esos eran programas de posgrado también. ¿Qué los hacía pensar que fueran diferentes para cada profesión? Bueno, había un porcentaje muy alto que se tomaba en conjunto. Cuando a mí me mandaron a rotar dentro de mi residencia por el curso de salud pública, yo tenía compañeros médicos, tenía compañeras enfermeras. La profesora Gabriela Ospina, por ejemplo, fue alumna de ese curso, siendo enfermera. Tenía compañeros veterinarios, tenía compañeros odontólogos en casi todo el programa. Y luego había algunas actividades diversificadas para cada una de las profesiones, pero gran parte del curso se hacía el mismo curso de salud pública, el mismo programa de bioestadística, el mismo programa de epidemiología, el mismo programa de demografía, el mismo programa de administración y algunas actividades diversificadas, más que todo al final. Pero yo te quiero contar, tal vez saltando un poquito a cuando fui decano, que llegamos a tener en la facultad 70 estudiantes extranjeros. Vinieron médicos y profesionales de Cuba, de Bolivia, de Río Grande do Sul en Brasil, de México, de Costa Rica, tuvimos estudiantes de Ecuador, muchos. Teníamos 70 estudiantes en la Facultad de Salud Pública. Era la entidad, la unidad académica de nivel universitario de todo Colombia que más estudiantes extranjeros tenía. No había una facultad de la Universidad Nacional, ni de la Javeriana, ni del Valle, de ninguna parte, que una facultad tuviera 70 estudiantes extranjeros. Ese fue un tremendo récord y me tocó a mí, pues, en mi último año de decanatura. Y doctor Luciano, perdón, le interrumpo, ¿usted qué crea a qué se debió eso, que hubiesen estudiantes de diferentes países? A ver, doctora Donaceli, te voy a contar. Hubo una reunión de escuelas de salud pública de América Latina en Lima, creo que fue en el año 72, y por la Facultad de Salud Pública fuimos el doctor Héctor Zuluaga y yo a esa reunión. Los organizadores en Perú nos decían que nos mandaron el programa y nos decían que si teníamos temas, investigaciones o publicaciones sobre alguno de los aspectos del programa que se iba a realizar en esa reunión, que lleváramos material. Te cuento que Héctor Zuluaga y yo llevamos como 4 cajadas de publicaciones de casi todos los temas que se iban a tratar. La facultad tenía publicaciones. La facultad tenía mucho dinamismo en esa época. Había una fecundidad enorme de producción, de publicaciones. Y te digo que en esa reunión de Lima, cada vez que se iba a hablar de un tema, nosotros repartíamos alguna publicación, un mimeografiado o alguna separata de alguna revista y que habíamos publicado algo sobre el tema de las distintas secciones o departamentos que tenía la Facultad de Salud Pública en ese momento. Y llegó la cosa a tal punto que Héctor Zuluaga y yo nos estábamos creando cierta animadversión entre los asistentes porque era casi como un show. O sea, te digo que sinceramente que era una superioridad muy grande de la Facultad de Salud Pública de Medellín en publicaciones y en producción científica sobre las demás escuelas de América Latina. Entonces, eso se sabe, eso se divulga
y a la gente de México, de Cuba, de Ecuador, les gustaba venir a estudiar a una buena facultad de salud pública, a estudiar salud pública. Y La doctor Luciano, OPS, y también tenían financiación, pues también tenían becas para financiar los estudios. todos los estudiantes que había en la facultad tenían becas de sus ministerios de otros países o de la OPS, y los nacionales todos becados por el Ministerio de Salud. Por becas no había problema. En todo caso, a Héctor y yo ya les estábamos cayendo gordos a los demás representantes de las escuelas de salud. Yo le dije a Héctor, paremos esta repartición de cosas. Estamos ya lo estamos haciendo es demasiada vitrina la que nos estamos dando. Paremos un poquito y dejamos de repartir algunas publicaciones. Bueno, muy buena experiencia. Doctor, pasemos entonces a hablar un poco más sobre esa experiencia alrededor del programa de tuberculosis. ¿Cómo se originó esa participación suya en el programa? Bueno, en esa época yo estaba en la residencia precisamente ya terminando, y ya me habían ofrecido que me quería quedar de profesor en la facultad, en la escuela en ese momento. Guillermo Restrepo me dijo, queremos que usted se quede aquí de profesor. Y en esa época vino un asesor de la Organización Mundial de la Salud, un especialista en control de tuberculosis, el doctor Justo López Bonilla, una gran autoridad latinoamericana en epidemiología y control de la tuberculosis. Vino por aquí y me presentaron ante él y nos tomamos unos tintos y nos fuimos haciendo amigos. Y él me dijo, hombre, hay un curso muy importante de epidemiología y control de tuberculosis que ofrece la Organización Mundial de la Salud en Praga, la parte teórica, y las prácticas en la India, en Madrás, en Bangalore, sobre todo en Madrás, donde había mucha investigación en tuberculosis. En Madrás fue donde se demostró que el tratamiento ambulatorio con los pacientes tuberculosos en la casa o en el sanatorio o en el hospital era igual, tenía la misma eficacia, la misma tasa de curación, y el riesgo de enfermar a los convivientes tratando a los pacientes en la casa era igual a mandarlo al sanatorio, porque cuando ya se empezaba el tratamiento venían regando bacilos en la casa, el daño ya se había producido antes. En ese momento, con el tratamiento antituberculoso, ya se negativizaban los esputos y ya dejaban de contagiar a los miembros de la casa. Bueno, en todo caso, él me habló de ese curso y le habló a Guillermo Restrepo y le dijo, a este muchacho Luciano Vela hay que mandarlo a ese curso. Me pusieron a estudiar inglés, tuve que pasar un examen de inglés y me admitieron al curso de Checoslovaquia. Éramos apenas 13 personas de todo el mundo. Y como te digo, las prácticas de tuberculosis en la India. De allá regresé y resulta que encontré que aquí el programa de tuberculosis de Colombia, entre otras cosas, me hice muy amigo del doctor Eduardo Guerrero, que había sido alumno en la facultad y era el jefe de tuberculosis, y encontramos una serie de problemas. Por ejemplo, los diagnósticos de tuberculosis en Colombia hasta esa época se hacían todos en las capitales, por tisiólogos, por neumólogos, tisiólogos, especialistas, y entonces ya la OMS tenía experiencias que nos mostraron y nos vieron, nos indicaron y nos mostraron claramente en ese curso las ventajas de delegarle acciones de diagnóstico y tratamiento de tuberculosis a los médicos generales. Entonces me tocó venir aquí con el director de tuberculosis del ministerio y con este doctor López Bonilla de la OMS. Empezamos a capacitar aquí la gente, a dar cursos en la facultad, a capacitar a los fisiólogos, a los neumólogos, para que ellos le delegaran a los médicos generales de las poblaciones, de los municipios, labores, actividades de diagnóstico y tratamiento, control del tratamiento y curación de la tuberculosis. Es que, por ejemplo, los pacientes tuberculosos de Ituango hasta ese momento tenían que venir a Medellín cada mes a recibir en el dispensario antituberculoso las drogas,
no se las mandaban, ellos tenían que venir y como eran gente pobre, la mayoría de los tuberculosos, sabemos que es gente pobre, no tenían con qué venir, entonces el abandono del tratamiento era de cerca del 90%. Ya delegando, capacitando a los médicos generales y hasta personal auxiliar de enfermería para hacer diagnóstico y tratamientos, ya los pacientes de Ituango, de las veredas de Ituango que tenían tuberculosis, iban a la parroquia, allá al pueblo, al municipio, a recibir las drogas, ¿no es cierto? Y a que les miraran los esputos para el control del tratamiento. Y entonces ya terminaban el 90, 95 o el 100%, terminaban el año de tratamiento y la curación se elevó enormemente. Entonces también los diagnósticos hasta ese momento eran radiológicos. Nosotros cambiamos eso con el ministerio al diagnóstico bacteriológico. Se eliminó el diagnóstico radiológico, las famosas abreugrafías, diagnóstico radiológico, las unidades móviles de rayos X perdieron vigencia porque el diagnóstico ya se hacía era por esputo, buscando el bacilo de Koch, que con unas tinturitas ahí muy fáciles de hacer, se veía perfectamente el bacilo en cualquier microscopito sencillo, ¿cierto? No necesitaban un sofisticado aparato de rayos X. En fin, el BCG, antes de ese curso de tuberculosis, el BCG aquí en Colombia era tomado, Doracel, y era oral. Y allá en ese curso nos mostraron que eso no servía para nada, que el único BCG que tenía alguna efectividad, había experiencias de eficacia del BCG, era inyectado intradérmico en el hombro. A mí me tocó venir a enseñar eso aquí en varias facultades, aquí en varios departamentos de pediatría. La prueba de tuberculina aquí se hacía mal hecha. Nos enseñaron allá perfectamente a hacer la prueba de tuberculina. A los 2 meses de estar haciendo diariamente pruebas de tuberculina en Praga, el profesor se me arrimó y me dijo, ya estás aprendiendo a hacer pruebas. A los 2 meses de estar diariamente yendo a hacer pruebas de tuberculina a las escuelas. En fin, que nos tocó hacer una revolución en tuberculosis y se montó el curso latinoamericano de control de tuberculosis. Dimos 7 versiones. Lamentablemente, cuando yo me tuve que ir para Puerto Rico, se suspendió ese curso en la facultad, pero capacitamos gente para casi todos los países de América Latina aquí en la facultad para hacer esos mismos cambios en otros países. Yo después fui asesor de tuberculosis del Ministerio de Salud de Cuba 2 veces. Me mandó la OMS y el programa de tuberculosis de Cuba, que es uno de los mejores del mundo, me tocó a mí diseñarlo precisamente con ese asesor, doctor López Bonilla, que les mencioné al principio. Bueno, de tuberculosis yo creo que ya podemos parar aquí, Doraceli. Doctor Luciano, yo le pregunto, en esa época, pues apenas estaban empezando a discutir como las bases de lo que iba a ser el Sistema Nacional de Salud, que pues como que se instauró más pues como a partir de 1975, entonces tampoco existía, digamos, ese programa de prevención y control de la tuberculosis como lo conocemos hoy en día, ¿cierto? Bueno, ya con este asesor López Bonilla, cuando yo vine de hacer ese curso, que yo sepa, yo he sido el único colombiano que ha ido a ese curso. Yo no he sabido de nadie más que haya hecho ese curso. Con el director de tuberculosis del ministerio, con el asesor de la OMS y con la escuela, en la escuela estaba yo básicamente participando. Gabriela Ospina también ayudó mucho en esa época. Entonces ya diseñamos el programa nacional de tuberculosis de Colombia. Y sí, en esa época, por allá estuvo en esos años Guillermo Restrepo de viceministro y se empezó a diseñar. A él le tocó avanzar mucho con el diseño de un sistema nacional de salud antes de la ley 100, obviamente. Pero entonces a usted sí le tocó posteriormente apoyar lo que fue la estructuración del programa, ¿cierto? Sí, la cosa era que el ministerio hizo un programa con todas las ideas que se enseñaban aquí y estaba totalmente de acuerdo con lo que recomendaba el asesor de la OMS. Era una trilogía, OMS, Ministerio y Facultad de Salud Pública. Y entonces entre los 3 hicimos una revolución en tuberculosis en Colombia. Bien. Al principio entonces ese curso se lo ofrecían básicamente a médicos,
pero en las versiones posteriores lo ofrecían a otros profesionales. Sí, básicamente médicos y enfermeras, doctorado Araceli. Aquí está, nos acompaña el profesor Jesús Ochoa, la profesora María Patricia. Seguramente tendremos pues más adelante más comentarios, más preguntas alrededor de tuberculosis, ¿cierto? Perfecto. Sobre la experiencia suya de erradicación de la poliomielitis, cuéntenos cómo surgió esa experiencia que también tiene que ver con el trabajo pues realizado en diferentes países. Sí, doctor Luciano, cuéntenos un poco más esa experiencia que usted tuvo sobre la erradicación de la poliomielitis. No sé si el doctor Luciano está escuchando. Se le desconectó. Ujú. Ah, bueno, Sí. ahí está, ahí está. Ahí otra vez, ya, está bien. Sí, adelante, doctor Luciano. Qué bueno conocer un poco más sobre cómo surgió esa experiencia suya de apoyo a la erradicación de la poliomielitis que usted también realizó en diferentes países. Sí, yo no pensaba, le comentaba a Lucía hablar de esto porque eso fue mucho después de que yo me retiré de la facultad. No hizo parte pues de mis experiencias en la Facultad de Salud Pública, pero sí, ella me insistió en que contar esa experiencia, al fin y al cabo como egresado. Un programa que me tocó, en el que me ha tocado trabajar como egresado de la facultad. Yo ya estaba metido en un club rotario. Los clubes rotarios son unos grupos de voluntarios, de personas voluntarias de distintas profesiones que realizan acciones voluntarias sin recibir ninguna remuneración de beneficio a la comunidad, a las comunidades más necesitadas. Yo por alguna razón ingresé al Club Rotario por ahí en 1983-84, Club Rotario de Medellín, y resulta que Rotary International a nivel de la Junta Directiva Mundial que queda en Chicago, en Estados Unidos, en ese año estaba de presidente mundial de Rotary un médico, el doctor Carlos Katseco, un médico mexicano de Monterrey, y él hizo aprobar un programa de la Junta Directiva Mundial de Rotary para ayudar a erradicar la poliomielitis en el mundo, que los rotarios que estaban en más de 150 países ayudaran a erradicar la polio, a disminuirla o ojalá a erradicarla. Bueno, eso fue en el 85, yo había entrado en el 84 al Club Rotario y después la OMS inicialmente no entró en el programa de erradicación de la polio porque dijo, tenemos un plan ampliado de inmunizaciones contra tuberculosis, polio, difteria, tosferina, tétanos, sarampión en esa época. No podemos casarnos con una sola enfermedad, no podemos aprobarlo, pero a los 3 años, en el 88, entró la OMS. Del 85 al 88, los rotarios en todo el mundo estuvieron capacitándose y organizando y planificando un programa de erradicación de la polio, y ya con el apoyo de la OMS y ya el apoyo más fuerte de los gobiernos, ya arrancó en forma ese programa de erradicación de la polio. Entonces vino un asesor de Rotary a Colombia, a mí me invitaron a una reunión en Bogotá con el ministro, yo representaba a los rotarios y a ese asesor mundial, director mundial del programa en Rotary, le gustaron unas intervenciones que yo tuve ahí. En esa ocasión yo ya trabajaba en vacunación en la clínica Soma y conocía pues bastantico del tema, le gustó, y más adelante, en vista de que un asesor que iban a mandar a Ecuador a asesorar al ministerio para la erradicación de la polio, se enfermó, a las carreras me llamaron de Chicago, por injerencia de ese director mundial del programa, para que yo fuera rápidamente a Ecuador, que yo podía ir en 4 o 5 días. Se organizó esa asesoría mía de Ecuador. Les gustó el trabajo que se hizo en Ecuador y después me nombraron asesor
Rotary International me mandó a México, a Guatemala, a Honduras, a Venezuela, a Perú y a Argentina en América Latina. Y con todas esas experiencias de esas asesorías, después me mandaron a la India a asesorar el Ministerio de Salud de la India en el programa de erradicación de la polio, que ya teníamos mucha experiencia ganada en América Latina, y allá era un grupo integrado por representantes de UNICEF, de AID, de OMS y de Rotary. Pero como Rotary en ese momento mandó 24 millones de dólares en ayuda, 24 millones en vacunas a la India. UNICEF mandó apenas 4 millones en termos. AID mandó 4 millones también en vacunas, pero Rotary mandó 24 millones de dólares de ayuda. Entonces el ministro de Salud pidió que un rotario fuera el que presidiera ese comité, y por alguna razón terminé yo de presidente de un grupo de esos, asesor del gobierno de la India para la erradicación de la polio, y yo les digo sinceramente que era el de menos méritos que había en ese grupo, porque por ejemplo AID mandó 2 profesores, tremendos profesores de pediatría, que cada uno había hecho publicaciones, más de 80 publicaciones en revistas internacionales, eran unos tremendos pediatras investigadores, y así todos. Y el de menos hoja de vida que había era yo, pero por ese tema de la plata que dio Rotary, el ministro pidió que me pusieran a presidir, y yo les confieso aquí sinceramente que creo que no lo hice mal del todo. Eso Sí, fue no, en la India, ¿no? y Ahí tuve, todavía se nota su gusto por el tema, que todavía nos mantiene actualizados frente a las cifras de la ocurrencia de los casos de polio en Afganistán y en Pakistán. ¿cómo no? ¿Cómo no? Se erradicó la polio inicialmente en América, después en Europa, en Asia, en fin, en África duró mucho. Nosotros la erradicamos aquí en 4 años. En África se demoraron más de 20 años. Apenas en el 2020, en agosto, se declaró erradicada, mientras nosotros la habíamos erradicado en el 91 y se declaró erradicada en el 94 en América. Bueno, en todo caso, se radicó en todo el mundo. En este momento no queda sino, bueno, y se radicó en la India. Con el programa que dejamos, las recomendaciones que dejamos, el último caso en la India fue en enero del 2011, el último caso de polio en la India, que se consideraba un país donde era imposible erradicar la polio por la gran contaminación fecal que había. Es que el 70% de las familias no tenían acueducto ni alcantarillado. No había alcantarillado, la contaminación fecal era generalizada en la India. Eso era horrible. Y por eso he considerado que era imposible, pero de todos modos las vacunas le ganaron a la contaminación y se logró erradicar la polio en la India. Ese fue un tremendo acontecimiento, el último caso en el 2011, y ya en el 2014 la OMS la declaró erradicada en la India. Y pues ha habido pocos reconocimientos, pero sí ha habido reconocimientos de que ese comité que me tocó a mí presidir fue el que tuvo el mayor impacto en las acciones que realizó el gobierno de la India para erradicar la poliomielitis. Ahora, de alguna forma, el reto que tenemos es pues la ampliación del uso de la vacuna inactivada inyectable, ¿cierto? Que Sí. mejora la inmunidad faríngea y reduce pues la transmisión respiratoria, para ir reemplazando paulatinamente la vacuna oral, pues que indudablemente redujo la transmisión del virus salvaje, ¿cierto? ¿Cómo no? Una preocupación, doctor, que usted ha comentado también es la situación de Afganistán con el conflicto armado. ¿Qué piensa usted sobre eso? ¿Qué hacer? Y sobre todo ahorita después de la pandemia, que también en Pakistán, en Afganistán, en África, pues y en general en el mundo, hemos tenido tantas dificultades para sostener las coberturas de vacunación siquiera al 90% en el 2020, en el 2021. Una situación muy particular es también cuando se afecta con el conflicto armado. ¿Qué conoce usted alrededor de esto? Doraceli, no queda polio realmente endémica, sino en Afganistán y en Pakistán. Pero te cuento que en Afganistán el problema grande de la polio era por los talibanes.
que se oponían a la vacunación, sobre todo en el tercio sur de Afganistán. Pero como ya los talibanes están gobernando, entonces ahora sí están insistiendo fuertemente en la vacunación. Entonces, ¿qué pasó? De los casos que había en Afganistán, que eran 18 o 20 por año, en este momento, ya con el gobierno de los talibanes, no ha habido sino un solo caso de polio en Afganistán este año. En Pakistán, donde en los 2 años anteriores no hubo sino un solo caso, ahora llevamos 14 en Pakistán. Pakistán, recordemos, es un país de 220 millones de habitantes. Eso hacía parte, Pakistán, de la India original, de por allá de la época de Gandhi. Ya se separó, es independiente y son 220 millones. Muy peligroso que se riegue mucho la polio allá, pero no ha habido sino 14 casos este año, donde Pakistán, donde en los años anteriores hubo apenas un solo caso. Bueno, y hubo un casito raro en Malawi, en el sureste de África, hubo un casito raro que parece que era un caso derivado, originado importado de un caso de Pakistán. Muy raro, de Pakistán a Malawi, pues que hubiera viajado gente. Y también hubo un casito en Nueva York hace 1 o 2 meses. Hubo un caso, pero fue derivado de la vacuna oral. En Nueva York no se usa sino la inyectada. Apareció un caso derivado de la vacuna oral, debe haber sido, eso lo están investigando, debe haber sido alguien que vino de un país donde se vacuna con vacuna oral, o que alguien del estado de Nueva York viajó a un territorio de esos y trajo el virus. Pero fue el virus tipo 2, que ya está pues erradicado, y fue de tipo 2, pero derivado de la vacuna, no fue el virus salvaje en Nueva York, fue una complicación de una vacunación. Bueno, de todos modos, estamos pues ya a punto de erradicar la polio. Quedan, como te digo, este año un casito en Afganistán, 14 casos en Pakistán, y todo lo demás está más o menos controlado. Se siguen presentando casos derivados de la vacuna oral porque cuando se llega a vacunar a una comunidad donde hay baja cobertura, como el virus se reproduce en la mucosa intestinal y sale al ambiente, en comunidades muy pobres con contaminación ambiental, ese virus pasa a otro niño y de pronto a otro y a otro, y después de 4 o 5 pases de niño en niño, el virus de la vacuna recobra la virulencia y puede causar lesiones. Esos son los casos derivados de la vacuna. Al suspender la vacunación oral, como tú dices, e implantar la vacunación inyectada en todo el mundo, obviamente desaparecen esos casos. Por eso no se cuentan para la erradicación, sino los casos derivados de la vacuna, los casos salvajes. Exacto, sí. Bueno, yo creo que aquí hemos notado ese gusto suyo por seguir estudiando alrededor de la erradicación de la polio, y también frente a pues, esa experiencia de capacitación en tuberculosis al personal de la salud. Me parece muy bueno que abriéramos el espacio de las preguntas, pues teniendo también consideración del momento pues familiar en el que se encuentra el doctor Luciano, ¿cierto? Y No, el tengo, lugar en el que se encuentra, que está haciendo pues también esta tertulia. Adelante, doctor Luciano. Tengo disponibilidad, mi señora está aquí organizada en urgencias, la están atendiendo muy bien. Tengo tiempo, doctora Doraceli. Bueno, entonces, si quieren, abramos la discusión con preguntas al doctor Luciano. Si desean, pueden abrir el micrófono. No veo acá preguntas en el chat. Bueno, de paso les recuerdo a los participantes anotar, registrar su asistencia en el formulario que nos están adjuntando en el chat. Sí, adelante, Lucía. Lucía está interviniendo.
Lucía, tienes el micrófono apagado. No, que profe, qué pena, la profe Nelly está levantando la mano. Sí, adelante, profesora Nelly. Gracias. Profesor Luciano, muchas gracias por esta, digamos, por esta disertación tan amena, pero también tan esclarecedora y tan didáctica realmente. Yo quisiera preguntarle a usted por qué había algún tipo como de discrepancia entre el hecho de usted ser decano o ser director en aquella época. ¿Qué fue lo que sucedió ahí como para que haya duda en que su condición era la de decano y no la de director? ¿Qué pasó ahí realmente? Que no me quedó claro. Gracias. Bueno, hay un acuerdo del Consejo Superior que yo lo tengo en otro resumen de otro trabajo. La fecha exacta en que en 1971, en diciembre, ese fue el último acuerdo, la última reunión del Consejo Superior de la Universidad de 1971. Ahí, porque había como problemitas entre la Facultad de Medicina y la Escuela de Salud Pública, y entonces resolvieron separarlas, volver las dos con dos decanos distintos. Entonces se aprobó el acuerdo. A Héctor Zuluaga, a Pacho Correa, al doctor Juan Fernando Mesa, les envié el número, y a Guillermo Restrepo Chavarriaga, el número del acuerdo y la fecha del Consejo Superior que convirtió la Escuela de Salud Pública en facultad, y el decano pasaba de director a decano con asiento en el Consejo de Decanos de esa época, que se llamaba Consejo Directivo. Tanto es así que yo les comentaba ahora, fui elegido por los decanos como decano, elegido representante de los decanos de la universidad ante el Consejo Superior de la universidad. Eso es una cosa, eso es un hecho administrativo, legal, comprobable. En la oficina de archivo histórico, de archivo de la Universidad que me mandaron la referencia del acuerdo. Yo se los puedo enviar con la doctora Lucía o con la doctora Doraceli, pero la Facultad de Salud Pública empezó a ser facultad en diciembre de 1971. Y a mí me nombraron en el 72, no como director, porque ya era facultad desde diciembre anterior, entonces me nombraron decano. El nombramiento mío fue de decano. Y yo empecé a ir al Consejo Superior, pero yo sé que hay opiniones y intervenciones, inclusive cuando el doctor José Pablo hizo la reunión de exdirectores y exdecanos, que hizo una reunión hace como 1 año y medio o 2 años, hay una discusión con algunos que decían que no, que la escuela se había convertido en facultad, fue con Emiro Trujillo en el 79, no, ya hacía 8 años que la escuela era facultad. Y esto, yo tengo los datos del Consejo Superior y tengo actas de cuando yo asistía como decano al Consejo Superior de la universidad. Eso es un hecho comprobable con documentos, con el archivo de la universidad. Del archivo de la universidad me mandaron esa información a mí y yo la repartí. La tiene Pacho Correa, la tiene Héctor Zuluaga, la tiene Guillermo Restrepo, la tiene Juan Fernando Mesa. Y a usted profe, le tocó, perdón. Sí, profe, muchas gracias. Y efectivamente nosotros le agradeceríamos que esos documentos nos los mandara a la facultad, porque yo creo que son documentos históricos, creo que son documentos que vale la pena tenerlos, digamos, no como material probatorio propiamente, pero sí como un material que nos revela la historia como fue, porque efectivamente hay como algunos imaginarios o encuentra uno en algunos libros que efectivamente la facultad fue facultad después del año, de la fecha que usted comenta. Y yo creo que esto pues es maravilloso poder contar pues como con esta evidencia y poderla tener pues como a disposición del público en un ejercicio museográfico que la facultad en su nueva planta física proyecta realizar.
y tenerlos ahí pues como a la exposición del público para que el público los pueda consultar y conozcan todos esta parte de la historia. Muchas gracias. Muy bien, Lucía, con el mayor gusto, yo se lo mando. Muy bien, al doctor Luciano le tocó como esa época de discusión entre escuela y facultad, pero también ya se denominaban Nacional de Salud Pública, ¿cierto? Sí. Démosle la palabra al decano, profesor José Pablo, adelante, y enseguida. Sí. Doraceli, perdóname Sí. antes de que el doctor José Pablo intervenga, Sí, adelante. quiero comentar esto. Yo mismo, a pesar de que era facultad, la escuela ya era facultad de diciembre del 71, yo mismo sacamos la revista diciendo Escuela Nacional de Salud Pública, no facultad. O sea que yo mismo me equivocaba al referirme a la escuela, y yo a veces decía, queremos que hable el director de la escuela, y yo decía, no, decano, no hacía corregir, yo salía como director, pero era decano en la Universidad de Antioquia, legalmente y administrativamente. Ah, muy bien. Sí, adelante, profesor José Pablo. Sí, no, un agradecimiento muy grande al doctor Luciano Vélez, con esa lucidez que conserva, con esa amabilidad que siempre ha tenido, con esa brillantez que lo caracteriza, por habernos acompañado en esta tertulia. También él nos permitió unas entrevistas muy interesantes que están grabadas y que están sistematizadas también. Personalmente, él me aclaró a mí lo que ha estado mencionando en relación a su cargo como decano. Los documentos también que él menciona, me los envió en ciertos momentos. Bueno, si es posible poderlos tener, digamos, como consolidados y incluirlos en el archivo histórico. Y como nosotros hicimos un reconocimiento a decanos y directores, y le sacamos unos cuadritos, hicimos un encuentro con ellos o con las familias de los que ya no nos acompañan, pues estamos en esa tarea de ajustar como quedó ahí, que quedó como director de escuela, porque pues al interior de la facultad, como en parte se ha mencionado, y en algunos escritos, pues ha habido esa discusión de que el doctor Luciano no alcanzó a ser decano, pero yo creo, doctor Luciano, que eso lo vamos a terminar de ajustar, y le enviamos una foto de suya, que están los recuadros que se conservan en este momento en el Consejo de Facultad, de todos los que han pasado por ahí en la historia, para que usted tenga ese reconocimiento con esos soportes como decano. Claro, muchas gracias, doctor José Pablo. Pues agradecerle por todo este relato tan interesante. Para mí esta ha sido una de las tertulias mejores, sobre todo por esa lucidez que usted conserva tan grande, y por esa claridad que con la ayuda de la profe Doraceli en el manejo de la tertulia se ha podido lograr este buen resultado de esta tertulia, y deseamos que su esposa se mejore lo más pronto posible y que puedan continuar pues sirviéndole tanto a la sociedad como usted todavía lo hace de diferentes maneras. Un abrazo y buena tarde. Gracias, doctor José Pablo. Usted se excedió en elogios. Se excedió. Bueno, entonces muchas gracias, profesor José Pablo. Démosle la palabra a Sergio y enseguida leemos el mensaje del profesor Álvaro Casas. Adelante, Sergio. Doctor Vélez, soy Sergio García Izaza. Yo sé que usted ya me olvidó, pero yo no lo puedo olvidar a usted. Qué gusto, doctor Sergio. Bueno, doctor, yo simplemente una pregunta muy sencilla. ¿Cuánto tiempo se demoraron los científicos en la elaboración de la vacuna de polio? Porque es que yo ya llevo como 10 vacunas del COVID, entonces me gustaría que usted nos dijera la gran diferencia que existe entre vacuna y
estímulos inmunológicos. Adelante, doctor. No, la vacuna de la polio, el que primero la desarrolló fue el doctor Jonas Salk, que en 1955 ya demostró la efectividad de la vacuna inyectada, que está integrada por virus muertos. Él desarrolló una manera de inactivar, de darle muerte a los virus. Entonces hacían grandes cultivos y luego inactivaban, mataban los virus y preparaban la vacuna inyectada de virus muertos. Eso fue una cosa de 3, 4, 5 años. Lo mismo después el doctor Sabin, Albert Sabin, que demostró la efectividad de la oral, de la vacuna, desarrolló la vacuna oral. Fueron 3, 4 años apenas de experimentos de ellos. El premio Nobel de polio relacionado con la vacuna no se lo dieron ni a Salk, que desarrolló la inyectada, ni a Sabin, que desarrolló la tomada. El premio Nobel de la vacuna de polio se lo dieron al profesor Frederick Roberts, creo que es él. Se lo dieron a los que demostraron cómo se podía y desarrollaron un método para hacer cultivos. Era que no se podían hacer cultivos del virus, de la polio. No prendían, no cultivaban, no se reproducía. Entonces, ellos fueron los que desarrollaron, Frederick Robbins, no Roberts, sino Robbins, fueron los que desarrollaron él y otros dos, Enders, creo que fue el otro, y otro más. Ellos tres desarrollaron un método para cultivar, hacer cultivos en grandes cantidades, en millonadas de virus, y después se inactivaban y ya se producía la vacuna. O sea, lo grande, lo importante fue haber desarrollado la metodología para hacer cultivos, y les dieron el premio Nobel, que no se lo dieron ni a Salk ni a Sabin, que después desarrollaron las vacunas. Y fue un periodo muy corto. Ahora, estas vacunas de COVID, a mí personalmente, por suerte, me tocó ponerme las 2 primeras dosis de la Sinovac, la china. Y la china, esa vacuna está integrada por virus los virus de COVID, de la COVID, pero muertos. O sea, es casi igual a la vacuna de Salk para la polio. Es la vacuna de virus muertos. El propio virus me gustaba más que las otras genéticas, la Moderna, la de Pfizer, todas estas otras vacunas que son ya genéticas, no les tenía con mucha confianza. Me gustaba más la Sinovac, y afortunadamente las 2 primeras dosis me tocaron de Sinovac. Después me tocaron 2 de Moderna. Ya me he puesto las 4, pero ha habido pues demostraciones muy grandes de que la mortalidad, las hospitalizaciones, lo de tener que llevar gente a cuidados intensivos es inmensamente menor, y obviamente estadísticamente significativa la diferencia menor en los vacunados que en los no vacunados. Inclusive aquí en Colombia en este momento, la gente que están teniendo que hospitalizarse y llevarse a cuidados intensivos e intubarse y morirse, contaba el ministro anterior, Fernando Gómez Ruiz, que en un 85% son personas no vacunadas. Profe, pero ¿por qué son 3, 4 dosis y no una? Bueno, porque las experiencias que han hecho, que son con 30, 40 mil personas, han demostrado que a los 6 meses empieza a decaerse mucho el número de anticuerpos circulantes. Sin embargo, queda de por medio una cosa en la que insiste mucho el doctor Luis Fernando García, y es en la inmunidad tisular, la tisular, la celular, la tisular, que no son virus circulantes, es en los tejidos.
Es como la tuberculosis, que en tuberculosis usted pone BCG y puede poner repetir y todo y no se detectan en la sangre anticuerpos, pero está comprobado que la efectividad del BCG es de un 70, 75, 79% en las mejores experiencias como la inglesa, y la inmunidad es puramente tisular, hay que detectarla, es con prueba de tuberculina, no con examen de sangre. Mi doctor, muchas gracias y un abrazo. Bueno, encantado de oírte. Bueno, doctor Luciano, también tenemos acá en el chat una pregunta del profesor Álvaro Casas. Dice, doctor Luciano, muy interesante su experiencia como decano y como saludista. Muchas gracias por su generosidad. Una pregunta. ¿Tiene usted alguna apreciación que permita comparar la escuela o facultad que usted vivió y orientó con lo que es hoy la Facultad Nacional de Salud Pública? Y agradezco. Bueno, lo que pasa es que en esa época había un apoyo excesivamente grande del Ministerio de Salud a la Universidad de Antioquia para sostener ampliamente, sin ningún problema, sostener la escuela y luego Facultad Nacional de Salud Pública. Inclusive el director y después los decanos de salud pública ganábamos más que los demás decanos en la universidad por presión del Ministerio de Salud. Ponía casi como condición, le pagaran más. Yo me acuerdo que los decanos ganaban 3.500 pesos mensuales, me pagaban 5.000. Perdón, se ganaban, ellos ganaban 3.500, sí, y yo 5.000. Esa era después me subieron a 10.000 y a lo último a 20.000 mensuales. Ahora no se compran sino 2 cuadros con 20.000 pesos. Pero era un apoyo muy grande del ministerio. En cambio, en esta última etapa del ministerio, y presionaba a la OPS para que mandara becarios de otros países. En esta última etapa entiendo que le ha tocado a la universidad, a la pobre universidad, hacer todo el peso del sostenimiento de la facultad, y eso tiene sus consecuencias. Entonces, en esa época era muy boyante y era muy poderosa la escuela y la Facultad de Salud Pública. En las épocas de Héctor Abad, de Guillermo Restrepo, de Luis Fernando Duque, de Miro. Y ahora le toca más duro, creo yo, a los decanos. Me parece que les toca mucho más duro, más complicado conseguir los recursos para la facultad. Doctor Luciano, sí, perdón, doctor. Adelante, doctor Luciano, continúen. No sé si eso aclare algo, esa explicación que doy, pero no me atrevo a dar más explicaciones. Doctor Luciano, pero yo le pregunto, entiendo que el ministerio le daba las becas a los estudiantes, el sostenimiento de la facultad, pero los profesores eran financiados por la universidad, ¿cierto? No, por el ministerio. El ministerio le pasaba el dinero a la universidad para pagar los profesores. Y en esa época, los profesores, pues, ¿quién los nombraba? Porque todavía no existían, pues, como los procesos de selección por convocatoria, ese tipo de cosas, ¿cierto? En esa época, los profesores se seleccionaban en un consejo que había en la facultad que se llamaba Consejo Técnico, donde había directivos, el decano, el vicedecano, había representantes estudiantiles y profesorales. Ahí en ese consejo técnico se llamaba, no consejo de facultad, sino consejo técnico, se seleccionaban los profesores, las personas, las hojas de vida y demás se analizaban ahí, y luego el decano pedía a la rectoría que los nombrara profesores. Y en esa época el rector era el que nombraba oficialmente a los profesores de la Facultad de Salud Pública.
Bueno, y cuando a usted le tocó como decano, también habían esas discusiones frente a lo que era lo académico y lo político, frente a las diferentes visiones de la salud pública, como para hacer ese paralelo con la facultad la facultad de escuela que a usted le tocó y la de ahora. Había fuertes polémicas. Había prácticamente dos grandes grupos en la facultad, ¿cierto? Había un grupo que hacía unos análisis y esgrimía unas ideas más bien como de centro izquierda, digámoslo así, y había otro grupo de centro derecha, ubiquémoslo ideológicamente en esa forma. Pero había una división, inclusive había profesores afiliados a la asociación de profesores que dirigía el doctor Abad, y había otra asociación de profesores que presidía el doctor Julio León Trejos, que era el jefe de administración de la Escuela de Salud Pública o de la Facultad de Salud Pública después. Había una división, había dos asociaciones de profesores en la universidad y dentro de la escuela también. Dentro ¿Dos de la asociaciones? ¿Cómo así? Dos asociaciones de profesores. Estaba la asociación que presidía el doctor Héctor Abad Gómez, que es la misma que ahora está, que entiendo que la preside la hija de la doctora Elena Espinosa, Olga. Y había una asociación de profesores, no me acuerdo bien del nombre en este momento, tenía un nombre distinto, que la presidía Julio León Trejos, que era profesor también del departamento, el jefe del departamento de administración de la escuela y de facultad de salud pública. Había dos asociaciones, dos. Pero, digamos, eran asociaciones de acuerdo con el tipo de vinculación o de contrato que tenían los profesores, porque en esa época también había profesores ocasionales, ¿cierto? No era de acuerdo con el contrato, era de acuerdo con afinidad ideológica. Había seguidores de la asociación de profesores y del doctor Abad, y había seguidores de la del doctor Trejos, que la del doctor Trejos duró muy poquito, duró 2 años o algo así, creo yo. Muy bien. El profesor José Pablo Escobar tiene la palabra adelante. Sí, abusando un poquito del doctor Luciano y del espacio y provocado por las últimas preguntas y comentarios, pues Doraceli me robó la palabra a mí. El doctor Luciano no había querido comentar nada sobre este asunto político interno dentro de la facultad y la universidad, pero de alguna manera eso persiste actualmente, no solamente en la facultad, sino también en la universidad. Y nosotros estamos en el reto de producir un libro sobre el pensamiento histórico de la facultad. En este momento está en convocatoria para recoger reflexiones sobre tipo ensayo sobre esas épocas de la universidad donde se dieron ciertos movimientos, no solo pues al interior de la facultad, sino a nivel internacional, sobre las visiones de la salud pública, la época de la planificación con Emiro Trujillo, etc. Y también el reto que tenemos es escribir también unos capítulos sobre la perspectiva futura de nuestra facultad, o sea, hacia dónde pensamos desde la visión de la facultad que debemos proyectarnos al futuro. En el marco de la transición que estamos en este momento, que también es histórica, pues además de haber vivido la pandemia como facultad, que eso también fue pues, un reto inmenso para todos, con el proyecto de construcción de la nueva planta física, que ya está en un avance importante en lo que fue la antigua sede de la editorial BEDU, y que se espera la terminación de la primera fase, que es de un 70% para dentro de un año, y también en el cumplimiento de los 60 años de la facultad, que también los cumple el otro año, y que coincide con lo que estaba mencionando Luciano, en el sentido de que también cumplió recientemente la Asociación de Profesores de la Universidad
60 años y es así de que en este momento casualmente una egresada también brillante de la facultad, la doctora Elena Espinosa, una hija de ella, es la presidenta de la asociación. Y por pronto, para contribuir un poquito a la respuesta de la comparación que pide Álvaro Casas en relación a lo que fue la escuela, facultad en esa época y la de ahora, pues son muy diferentes, el contexto es muy diferente, la historia, digamos, de estos 30 años del sistema de aseguramiento en salud, que de alguna manera pues hizo que prevaleciera ese enfoque más curativo que preventivo, y ese enfoque que ha sido tan cuestionado internamente dentro de nuestra facultad todo este tiempo, porque pues se volvió la gestión de la salud y el aseguramiento muy metido en la parte comercial, en la parte pues del lucro de las EPS y corrupción, desvío de recursos, etcétera, etcétera. Entonces es muy difícil hacer la comparación. Sin embargo, también hubo otro hecho que condujo, digamos, un poco al distanciamiento que en esa época había con el Ministerio de Salud, incluso con la propia OPS-OMS, y fue precisamente ese enfoque ideológico muy crítico e importante de nuestros profes, digamos, que nos antecedieron frente al deber ser de la salud pública, que todavía sigue siendo en mucha parte vigente, porque la atención primaria en salud, que tiene tantas décadas de haberse propuesto y que la facultad también ayudó tanto a su implementación en nuestro país, tiene un limitado desarrollo. Entonces hay muchísimas cosas. Y para terminar, pues comentar de que nuestra facultad de doctor Luciano, pues tal vez usted no está tan enterado, pues no tendría por qué estarlo. Es una facultad que sigue siendo muy importante dentro de la universidad a todo nivel, por la gran cantidad de programas académicos que tiene de formación en pre y posgrado, más de 21 programas académicos activos, por el número de estudiantes, más de 1.300 estudiantes, 80 profesores, vinculados ocasional, la mayoría de ellos con doctorado en diferentes áreas de la salud pública, y con una capacidad muy grande de investigación y extensión, con grupos de investigación muy fuertes, con una cantidad muy grande de publicaciones, los doctorados en salud pública de epidemiología acreditados de alta calidad por el ministerio e internacionalmente, entre otros programas de la facultad, y también los ingresos propios y las transferencias que hace la facultad por la ejecución de proyectos de extensión que no son por interés económico que se hace, sino por servicio social, pero que dejan unos ingresos, son muy grandes. La facultad se autofinancia en cerca del 20%. La universidad ha estado en una crisis grande. La universidad tiene que autofinanciarse en este momento en un 56%, porque históricamente se desfinanció con las decisiones de los gobiernos anteriores a las universidades públicas, entre ellas la nuestra. Entonces las circunstancias son muy distintas, pero yo creo que la Facultad de Salud Pública, no porque esté yo en este momento liderándola, sino por lo que ha sido en las décadas también pasadas, en las administraciones pasadas, sigue siendo importante. Y pues seguimos en este momento histórico también, estamos haciendo un esfuerzo grande por contribuir a que se logre avanzar en la reforma del sistema de salud de la manera más conveniente para lograr que la salud pública verdaderamente esté presente y acceda a ella, sobre todo las poblaciones más vulnerables y vulneradas que Profesor José Pablo, en esta última parte no lo escuchamos porque está fluctuando tal vez el internet. Sí, no se escuchó la última parte, profesor José Pablo.
escucha bien. Sí, no se escucha. Yo le estoy escribiendo. Listo. Porque mientras logramos la... Tiene ese incremento de la violencia. Ay, parece que volvió, pero no se escucha bien. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, Ahora sí, profe. Bueno. en la última parte no le escuchamos. ¿Hasta qué parte escucharon, Doraceli? Disculpa. Sí, cuando estabas hablando frente a los retos pues de la facultad en los últimos tiempos por los problemas pues de financiación de la universidad. Sí, no, estaba mencionando pues que la facultad sigue siendo importante, es una facultad que contribuye también al funcionamiento de la universidad y se autofinancia en cerca del 20%. No sé si esa parte la habían escuchado. No. Bueno, Sí, no. en todo caso, la facultad, digamos, tiene recursos importantes, tiene una proyección nacional e internacional, tiene un reconocimiento y en particular en este periodo de gobierno del Pacto Histórico, pues hemos estado también tratando de contribuir para que la salud pública se posicione mejor nuevamente y llegue hasta estos territorios donde el Estado ha estado muy ausente, que están plagados por la violencia, que viven grupos poblacionales muy importantes en cuanto a cantidad y que han estado prácticamente sin acceso a la atención y tampoco a la atención primaria en salud. Entonces ahí seguimos pues como muy al frente de acompañar también de manera académica, investigativa y política la gestión de la salud pública. No sé si con eso ya termino, disculpen y gracias. Sí, no, gracias, profesor José Pablo. Justamente en el chat hay una pregunta sobre un tema relacionado de Paula Zuluaga, que nos dice: gracias, doctor Luciano, por su generosidad al compartir tan valiosas experiencias. Cada que escucho sobre la historia de nuestra facultad, se resalta lo beneficioso que ha sido la relación con el ministerio y la OPS. Doctor Luciano, entonces le pregunta: me gustaría escuchar sus recomendaciones para fortalecer la relación con esos dos organismos y si tiene alguna estrategia que permita conservar una estrecha cooperación. Adelante, doctor Luciano. Esa es la pregunta del millón. Sí. No, definitivamente respetando la autonomía universitaria, es muy recomendable mantener muy buenas relaciones con todas las secretarías de salud del país, las secretarías departamentales, con el ministerio y con la OPS y con la OMS. Pues, obviamente, mientras mejores relaciones se tenga con todos esos organismos, muchísimo mejor para la Universidad de Antioquia y para la facultad. Y yo quería agradecerle y felicitar al doctor José Pablo porque me parece que realmente estuvo brillante en su presentación. Muy bien, de pronto, para que el doctor Luciano esté más tranquilo, la facultad no ha perdido, yo creo que nunca ese relacionamiento y ese trabajo cooperativo de OPS, OMS y otras agencias del sistema de Naciones Unidas. Ha habido periodos donde ha sido más fuerte que otros, pero siempre ha continuado ese respaldo porque es un reconocimiento generalizado, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel global prácticamente. Y en este momento tenemos una cooperación importante con OPS, OMS. Tenemos un programa de formación muy importante, que está muy cerca de la profe Doraceli, que es la maestría en epidemiología con becas del TR de la OMS. Estamos en una cuarta cohorte de estudiantes. Hemos sido seleccionados como la única Universidad de las Américas para tanto la primera fase que terminó como la segunda, que la hay también en otros continentes y que es para fortalecer la formación con énfasis en investigación, en implementación para apoyar la efectividad de las intervenciones frente a enfermedades infecciosas, entre ellas la tuberculosis, que hoy en día se denominan por OPS y OMS desatendidas o asociadas con la pobreza. Tenemos en este momento estudiantes becarios, egresados y activos
de más de 15 países de la región. Entonces esa parte internacional y de cooperación con OPS continúa. También tenemos en ese momento cooperación importante con la Organización Internacional para las Migraciones, con el programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, PNUD, y también estamos trabajando con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que es USAID. Y yo creo que todo eso es una suma de actividades y de acciones que la facultad históricamente las ha hecho y las continúa haciendo, porque yo creo que es el deber ser, profe Luciano y compañeros, que ya estamos, creo que, a punto de cerrar esta tertulia tan interesante. Gracias. Excelente, doctor José Pablo. Excelente. Doctor Luciano, usted que, pues ya como para hacer un cierre, ¿usted qué recomendaría a las personas que están trabajando, a los profesionales de la salud que están trabajando alrededor de el programa de control de la tuberculosis, del programa ampliado de inmunizaciones, para, digamos, avanzar en esa erradicación de la polio, en el control de la tuberculosis, evitando la transmisión tanto al personal de la salud, a los miembros de la familia? ¿Qué recomendación le daría usted al personal de salud? No, yo creo que la parte técnica es conocida y la parte científica no creo que sea mucho problema. Lo que es muy importante es que haya, me parece a mí, mayor liderazgo de las personas que están dirigiendo los programas de inmunización, los programas de control de la tuberculosis, que haya como un liderazgo más fuerte. No capto que haya mucho liderazgo, se hacen las cosas, administrativamente se cumple con las funciones, pero no es el liderazgo apasionado tan que creo yo que es tan necesario en salud pública. ¿Usted no nota ese liderazgo? ¿Qué cree usted que hace falta alrededor de ese liderazgo? No, hay una dirección y hay una administración, unas funciones de dirección administrativa, pero un liderazgo yo lo llamaría apasionado en los programas de vacunación y en tuberculosis, sobre todo en tuberculosis, yo no lo identifico muy claramente ni en Antioquia ni en el país. Pues yo creo que usted lo que nos ha mostrado hoy es precisamente esa pasión por esos temas, por, digamos, llevar pues como a la práctica el conocimiento que usted logró, pues y que cada uno logra a partir pues como del estudio, de las experiencias con diferentes grupos. Entonces yo creo que usted nos muestra muy bien con su experiencia qué significa esto de tener pasión por lo que se trabaja. Pues yo les propongo que cerremos esta tertulia. Me parece que ha sido muy interesante conocer un poco más acerca de su trabajo, de su aporte tan valioso, doctor Luciano. Yo creo que necesitamos, ojalá tengamos pues como más oportunidad para hablar sobre esas experiencias con más detalle, porque yo creo que ustedes nos pueden enseñar mucho. Aquí Tere dice, muchas gracias, muy interesante la experiencia compartida y que se tenga este espacio para que no se pierda esta maravillosa historia de nuestra facultad. Bueno, y también entonces nos agradecen pues como la realización de esta actividad, Lucía, los coordinadores, al doctor Luciano, por el aporte pues a la memoria. Doraceli, quisiera que hiciéramos una cosa, o sea, que antes de que la gente se vaya, todos prendamos la cámara para que nos veamos un momentico, porque hay personas que están ahí que hace mucho tiempo no las vemos, por ejemplo, el profe Sergio, el profe Carl Martin, o sea, que nos veamos las caritas, sería muy rico, pues, como de cierre. Sí, confiemos que ya el internet esté mucho mejor, ¿cierto? Sí, claro, que aguante. Muy bien. Entonces... No logro borrar la cámara
borrar el bloqueo de la... Ay, es nuestro invitado más especial. Sí, no sé qué pasa, pero sigue prohibida la cámara. El micrófono sí se borra el prohibido, pero la cámara no he logrado habilitarla. ¿Qué será? Algo pasa. ¿Qué No sé será? si es por El el profe ambiente. Cal, por ahí lo veo. El profe Álvaro. Qué bien. María Bueno, Victoria. ahí se Ahora borró. sí. Ay, sí, profe, lo Ahí estamos se viendo. Claro que sí. Sí, ahí. Lo estamos Sí. viendo. Qué bien, no, profe, pues agradecerles a todos infinitamente por la asistencia, fue un espacio supremamente interesante. Muchas gracias al profe Luciano Vélez, porque siempre tan querido, siempre tan presto, pues como a todos las cosas de la facultad y de la universidad, y pues a prestarnos pues como toda su experiencia para nosotros aprender y conocer mucho más como de esa historia de la facultad. Muchísimas gracias al profe Jesús, bueno, a Paula Zuluaga, al profe Álvaro Casas, a la profe María Victoria, bueno, todos los que nos acompañaron hoy en esta muy grata experiencia. Nos vemos Muchas en una gracias. próxima tertulia, pues vamos a programar, la idea es programar una cada mes y bueno, por supuesto les enviaremos las invitaciones para que nos acompañen. Bueno, queda la Lucía, queda la grabación. Lucía ya ¿Ya? aprendió a tomar la foto, ¿cierto? Entonces cerramos los micrófonos para la foto de tal forma que el doctor Luciano quede en el centro. Sí. Maravilloso, sí, Betty, ¿me ayudas? Doctor Luciano, entonces, exacto. Listo, yo la voy a tomar ya. Listo, dale, Betty, gracias. Entonces cerramos el micrófono y así el doctor Luciano queda en el centro. Eso. Muchas gracias. Mil gracias a todos ustedes, muy queridos. No, profe, a usted, a usted. Muchas gracias. Listo, ya posamos para la foto. Muchas gracias, doctor Luciano. Muchas Un gusto gracias, conversar con usted. paisanita. Gracias a todos. Un A la abrazo. profe Hasta Laura, luego, que feliz está tarde. desde lejos acompañándonos. Muchas gracias, profe Laura. Hasta lejos, sí. y le enviamos la voluntad de llegar. Hasta luego. Saludo al profe Luciano, de parte de Colimón. Un Muchas saludo gracias. muy Excelente. especial a todos. Mil gracias. Me Laura encanta Lisa, verlos. qué bueno verla, qué Abrazote bueno verla. grandote y apretujado. Sí. Qué bueno, Ay, Laura no, Lisa, sí. volverte a ver. Muchas Muchas gracias. gracias, qué bueno. profesora Laura. Profe Colimón, hasta luego. Hasta luego. Profe Colimón, hasta Gracias luego. a todos. Gracias, Laura Alicia. Bueno, Hasta Chao. luego y muchas hasta gracias. luego. Feliz Muchas noche. gracias. Feliz noche. Paula, chao, gracias. Gracias, Lucía, No, a usted, profe. Beatriz, A a usted, profe. todos. Estuvo muy interesante, Sí, profesor. muy chévere el Luciano espacio. es muy buen conversador, es muy agradable. Profe, muy bien dirigida la conversación. Maravillosas sus intervenciones. Muy bien, profe. Ay, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. La volveremos a invitar. Con todo el esfuerzo que hace uno. Betty, no se te está escuchando. El micrófono. No, lo tenés apagado. Ah. Betty, no se le Ya. escucha. Ahí sí. Doraceli, sí, me pareció que dirigiste muy bien la tertulia, muchas gracias. Estuvo Bueno, muy agradable la tertulia y me parece que el doctor Luciano también estuvo muy agradable y no se tomó el tiempo así como se lo iba a tomar, como pensábamos que se iba a tomar así, que a veces es imposible. Hay con tertulios que es difícil hablar, pero esta estuvo muy bien, me gustó mucho. bueno, muchas gracias. Bueno, chao Bueno, que pues. estén muy Cuídense bien. mucho, pues. Feliz Chao. tarde. Bueno, gracias, Bueno, igualmente. chao. Hasta Chao. luego. Hasta luego. Chao. Doctor Cal, mucho gusto. Ah, ya fue. Ah, no, ahí está. Uno apagadito. Ujú. Sergio, profe Sergio, sí. Bueno. Con mucho gusto. Un placer haber podido asistir a parte de la reunión. Ujú. Lo volveremos a invitar. Bueno, con muchísimo gusto. Claro que sí. Bueno, pues, hasta luego, que esté bien. Feliz tarde. Chao. Feliz Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao. De gestión de la universidad, muchas gracias también. Sí, claro. Con gusto, feliz tarde. Comunicaciones, claro. Hasta luego, que estén bien. Chao, Betty. Chao. Ahí nos hablamos.
Listo. Gracias, muchas gracias. Ujú.